Buenas tardes amigos, queremos agradecer la presencia y hoy estar aquí junto a Jorge Bastons, al doctor Jorge Bastons, quien nos va a comentar su libro sobre Napoleón. Vamos a charlar un poco con él y tendremos este diálogo que ustedes pueden después compartir con los medios digitales. Así que Jorge, bienvenido al Museo de la Universidad Católica, que es tu casa también. Muchas gracias. Que sos docente aquí en la Facultad de Derecho y la facultad es tu casa también, ¿no? Así que estamos... Sí, es así, el vivo es así, es así, no pasa nada. Pues efectivamente he sido, te agradezco en primer lugar la gentileza de la invitación, de abrir el espacio. Walter Pizarro es un abogado y además un gran artista, ¿no? De ser el director de este museo, no es franela, ¿verdad? Me encanta, me gustan mucho sus pinturas. Y hace un trabajo de difusión muy bueno, con un museo muy abierto al público, siempre es súper grato estar acá. Se ha presentado una obra de derecho en tiempos pretéritos, con mucho público. Hoy somos menos, pero el público es de más calidad. Supongo que los hinchas de Estudiantes, ante la proximidad del partido, se escabulleron. Pero no pasa nada. Ya empezamos con todas las actividades de fin de año que complican todo. Pero como vos decías, pocos pero buenos. Entre los distinguidos presentes tenemos a uno de los autores expositores, Alejandro Ravasi, quien casualmente también ha trabajado sobre Napoleón. Así que hay muy buenos dibujos de él aquí para que puedan venir disfrutados. Los he visto en la sala, muy buenos, y después te voy a consultar a la conexión. Bueno, si les parece bien, yo tenía pensado hacer, como para que sea más dinámico, hacer una introducción a la vida de Napoleón, ir tocando las distintas etapas o facetas de su personalidad, sin dejar de hablar de un poquito del libro. Y después habría preguntas, ya que estamos con la película también que se acaba de estrenar y que fui el día del estreno, porque como un fanático no podía ser de otra manera. Fui en la versión 4G, así que terminé todo como son todos los movimientos que tiene el 4G. Ahora tengo que verla normal, más tranquilo. Si preguntan, les adelantaré mis juicios duros sobre la película. Ha habido algunos comentarios que hay muchos errores históricos. Muchos. La verdad que sí. Pero entiendo también que hay que simplificar, porque si no, no podés tener una película hollywoodense. Creo que se podrá haber resuelto de mejor manera esos errores históricos. Tiene alguna cosa genial y totalmente falsa, como la batalla de las pirámides en Egipto, en 1798. La batalla en sí está como a un par de cientos de kilómetros, transcurre la batalla contra los turcos, pero... Dijeron Egipto, pero no las pirámides. Sí, le enchufamos las pirámides atrás y los cañonazos contra las pirámides derruyéndose, quedaba espectacular, hacer cine. Se ve divino, no es cierto, pero está muy bien. Hace unos años, viendo el manto sagrado, ¿se acuerdan esa película espectacular? Miro entre las esculturas el David de Miguel Ángel. Que obviamente que es del Renacimiento, pero 1500 años antes estaba la escultura ahí. Se adelantó un poquito, pero un detalle. Bueno, siendo el libro puntualmente que mi hijo ha tenido la delicadeza de imprimirme estas copias, porque lo tenemos en Amazon en Kindle. No sé si se ve ahí, se toma la cámara, lo mostramos. Está digital, con lo cual está disponible desde agosto más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, ha tenido una gran participación Patricio en la elaboración de la tapa, que es el señor, con alguna referencia, una pauta que yo puedo haber tirado, pero la obra es de él, la compaginación, así que si tienen alguna crítica en contra de eso, ya saben, no es a mí. El contenido sí, pero si no, el diseño, todo esto, es un libro hecho muy a pulmón, muy en familia. Soy yo el que tiene el verdad de escribir y no el pobre chico, que también escribe muy bien, pero
ayuda, me banca, como decimos popularmente. La idea del libro, no sé de dónde surgió, desde muy chico siempre me gustó Napoleón como un personaje histórico, siempre leía, jugaba a los soldaditos. Viste que cuando sos chico tenés los que son de la onda soldaditos y que juegan a la guerra, y los otros son de los autitos. Bueno, en mi barrio eran el 99% de los autitos, y éramos dos marcianos los que nos gustaban los soldaditos, la guerra, y leíamos libros de historia, y hacíamos recreaciones, bueno, en fin, jugábamos también en otros tiempos, cosa que ahora no se puede hacer, una lástima para los niños de hoy, con palos, espadas, con las carteras de las madres así colgadas como si fueran mochilas, bueno, una infancia maravillosa. Pero eso logró que el mundo de Napoleón fuera parte de tu vida. Exactamente, exactamente. Bueno, y entonces, mamá era muy francófila, así que también venía incentivado por el lado de casa. Y bueno, que me surgió un amor, digamos, sin buscarlo, por esta temática. Y entonces se me ocurrió, no sé de dónde, así, de la galera, Mago Cacarulo, y hacer esta obra que tiene un antecedente, que es el que conocemos todos, que son la recopilación de máximas que hace unos 200 años atrás hizo Honoré de Balzac, que fue amante de la señora del general Junot, que era uno de los generales principales de Napoleón. Y una vez fallecido Junot, después es la pareja, digamos, con este escritor siendo muy joven y la señora ya mayor. Y entonces así, a través de esa fuente y de otra, toda la recopilación que son conocidas y que en cualquier librería de calle Corrientes uno encuentra así, digamos, todas las máximas napoleónicas. La cuestión es que Honoré de Balzac hace una recopilación súper útil, interesante, pero colecciona 4 temas. Entre todo el libro son 4 temas, entonces está muy amontonado. Entonces habla un poco de la Revolución Francesa, de Napoleón gobernante y de Napoleón militar, y no mucho más que eso. Y colecciona unas cerca de 500 frases máximas. Entonces, bueno, el trabajo mío fue de ir coleccionando de distintas, de toda la bibliografía que yo voy a juntar a lo largo de los años, y darle un orden nuevo, un orden más fresco, más actual, y entonces... ¿Cómo te organizaste? ¿Fuiste Mirá, otras normas y haciendo listas? Sí, dividí por temas y empecé obviamente por el trabajo de Balzac y hice toda una división de las máximas de Balzac primero, y sobre esa base empecé a engordarlo, y me llevó un trabajo que me llevó un par de años, la verdad, sinceramente yo creo que debe tener unos 3 años de estudio, y lo dividí en 24 o 25 temas, que van desde la personalidad, la familia, su visión de las mujeres, del sexo, de la guerra, de la gestión política, de la economía, del derecho, la justicia, en fin, todas las cuestiones que me parecían que no solo pintaban al personaje, sino que a través de sus frases era un modo indirecto tanto de conocerlo a él como también de pintar no solo la aldea, sino entonces, bueno, ahí puse 2 cañones, son estos hobbies que uno no molesta a nadie, puede estar en un rinconcito, ahí estás con los libritos, calladito, no hace ruido, nadie se te queja, o gente alrededor, se pueden hacer, y como felizmente separado desde hace unos años, claro, y nadie te venga con una caja de herramientas y que te dice, mira, ¿por qué no haces? He tenido el tiempo y las ganas para poder dedicarme a esto y lo he hecho. Yendo a comentar un poquito la vida de Napoleón, ¿les parece? Este señor que no era tan bajo como se piensa, de estatura, quizás sí moralmente, pero de estatura no. Nace en Córcega en 1769, un 15 de agosto. Nosotros habíamos reservado esa fecha para hacer la presentación, después no tuvimos, por un problema mío particular, no se pudo hacer.
para hacerlo el día de cumpleaños, la charla, y nace un año después de que los franceses hubiesen comprado la isla de Córcega. O sea que por un año su hermano mayor no nació francés y tuvo que después que nacionalizarse. Después todo lo que como era el segundo hermano, después todos los que vienen a posteriori sí son franceses. Pero él nace con un profundo sentimiento patriótico corso y siente cómo Francia le arrebató una independencia que no era tal, y que siempre los pobres corsos, al igual que Cerdeña o cualquier otras islas del Mediterráneo con vocación por ser autonómicas, siempre sufrían los vaivenes de la política de los grandes estados, y no solo eso, sino también muchas veces invasiones que hacían hasta inclusive cambiar de religión, ¿no? Que pasaban a poderío turco, católico, en fin. Entonces era una isla altamente politizada porque las necesidades de supervivencia los llevaban a eso. Y su padre era un aristócrata toscano, su madre también, eran la familia proveniente de la Toscana, de San Miniato, muy cerca de Florencia, y tenían un título nobiliario menor. Por lo tanto, él era miembro de la aristocracia. Ahora, cuando vienen los franceses, el padre, Carlo Bonaparte, un abogado, al principio se resiste, pelea un poco contra los franceses, finalmente se da cuenta que no puede pelear contra la nación más importante de su tiempo, se rinde ante la nueva realidad y decide ponerse al servicio de Francia. Y a resultado de esto, la familia que tenía un buen pasar, que pasa bien mucho mejor porque el padre va a ser funcionario público francés, representante de Córcega ante las cortes en la propia Francia, que el padre iba y venía de París a Córcega, a Ajaccio, que es la capital, y así es como se van relacionando, y el padre está fascinado con los Borbones y con el esplendor de Francia y con toda la nobleza francesa, y desea para sus hijos lo que él admiraba, lo que él deseaba era eso, que pudieran hacer una carrera y que sean franceses. Pensó fuerte porque lo logró. Sí, lo logró, pero un emperador, varias reinas, princesas, de hecho los descendientes actuales de la Casa Real de Suecia y de otras casas reales, inclusive también de reinos menores, de Bélgica, de España también tienen linaje napoleónico, o sino también de Josefina. De Guarné, que es la cosa más famosa. Bueno, la cuestión es que consiguen una beca para Napoleón, lo mandan a estudiar a Francia. Va a la región de Champagne, estudia ahí en un colegio militar donde iban todos los hijos de los nobles franceses. Llega este chico con 9 años. Si voy muy rápido, muy lento, vos me decime porque yo me cojo y lo duermo a todos 3 horas. No, está muy bien. Yo te interrumpo y vamos charlando. Ok. Entonces, bueno, va a la escuela militar primaria y se encuentra con todos los nobles, todos los adinerados. Es un nene corso de 9 años que no sabía francés, que lo empieza a aprender y que encima de extranjero y de hablar otra lengua era pobre, era una nobleza muy menor. Entonces, en palabras de él, digamos que le hacían un bullying importante al pequeño Napoleón. Y él, en su isla, él era un aristócrata, si bien era un niño, era de una de las familias más importantes, si no era la más importante de Córcega en ese momento. Con lo cual, el trasvasamiento de una realidad a la otra, de ser lo más a ser lo menos, lo marca profundamente en términos psicológicos, a pesar de que en psicología dicen que de los 0 a los 7 es donde está la marca psicológica mayor, ¿no? Pero bueno, va con 9, 10, igualmente se resiente mucho este nenito y le dura para toda la vida, aparentemente. Y tiene una cruza
psicológica muy interesante entre sus aires de superioridad y el haberse sentido el último orejón del tarro en toda esa experiencia y que le toca hacerlo durante mucho tiempo. Y en la escuela, por ejemplo, le decían la pelle on ne, lo cargaba porque no podía pronunciar su propio nombre, entonces le hacían burla y le decían le pelle ne, que quiere decir la paja en la nariz, la pelle on ne. Bueno, y entonces lo volvían, lo colocaban y después se vuelve muy solitario y en un momento ya emperador, bueno, había mucha gente que quería matarlo, entonces era muy cuidadoso con quién dejaban entrar a verlo, saludarlo, etc. Y se presenta un compañero de su escuela primaria. Y entonces ese señor fulano está, no me acuerdo, no me suena, no me acuerdo. Si puede, pregúntenle si puede dar alguna seña por la cual yo reconozca que este señor era mi compañero de la escuela. Y entonces el tipo se levanta a hacer así, se levanta el pelo y muestra la cicatriz que le ocupaba media frente. Y entonces cuando viene el edecán y le comenta a él, ya se resulta que Napoleón jugaba ya de chico con piedras a mover a distintas tropas, regimientos, ejércitos, y cuando este lo viene a molestar o lo viene a cargar, y Napoleón dice, le pegué con un teniente general, agarra una piedra y se la parte y se acordaba de esa anécdota. Pormenores, pero que van pintando una personalidad y se revela contra todo eso y de algún modo se prueba a sí mismo, le prueba a los demás y se prueba a sí mismo que no está dispuesto a dejarse llevar puesto, diríamos hoy, que no está dispuesto a que lo atropellen. Y después se destaca mucho en el conocimiento de la historia, en la geografía, en la matemática y obviamente en los temas militares en particular. Pero todo este juego también va a hacer que él mismo genere situaciones incómodas para el resto de Europa y que se vuelvan en contra. Sí, sin duda. Sí, pero ya. Sí. Me estás anticipando, no me spoilees el final. Una película que vi, le dicen, no, vamos a ver la película de Jesús y la hija de la familia no podía ir a ver. ¡Ay, no me cuenten el final! ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces la cuestión es que egresa de la escuela primaria, entra a la escuela militar de París, hace 2 años en uno, porque a todo esto había fallecido su padre y su familia, que estaba complicada políticamente porque el enemigo político de los Bonaparte había vuelto, que se llamaba Paoli, que había estado exiliado, era el héroe corso y que había estado exiliado en Inglaterra, vuelve nuevamente a Córcega. Estoy dando una versión muy acelerada y sin detalles y sin ponerme a ser enciclopedista, porque si no, no se termina más y no creo que tampoco tenga mayor sentido saber a qué escuela fue, etc. Entonces trato de manejarlo así, cualquier cosa me dice. Después cuando termina todo me dice, mirá, tendrás que haber dado más detalles. Ya está. Entonces, bueno, fallece el padre y él, que era el segundo hermano, que no tendría que haberse hecho cargo de la familia. Sin embargo, su padre, antes de morir, al hermano mayor le dice, mirá, vos sos el primero en nacer, pero el jefe de la familia es tu hermano Napoleón, le dice al rey que va a ser el futuro rey de España. Y entonces, dicho y hecho, él le toca a él, con su sueldo de oficial, de cadete, todavía porque todavía no había egresado de la escuela militar, hacerse cargo del mantenimiento de toda la familia. Y en Córcega los echan a los Bonaparte, les queman la casa a los partidarios de Paoli y la familia se traslada a la Francia continental. Entonces, en medio de todo esto, necesita recibirse prontamente de su academia militar, ser oficial y ganar más dinero y tener, porque había mucha diferencia entre si tenían o no tenían mando, si estaban destacados o no en la remuneración. Entonces, bueno, José, que había estudiado para ser cura, se pone a trabajar, a intentar hacer negocios inmobiliarios, etc. Y él mientras tanto hace 2 años en uno. Y de una promoción, digamos, de más de 100 cadetes, está en el puesto 64. Cuando había personas que estaban cursando un año solo y él cursa 2 y está en el puesto número 64, en el orden de mérito.
Tenía una caligrafía tremenda, era muy malo en latín, pero bueno, hay algunos comentarios de profesores que dicen que no va a llegar a ningún lado, que no le ven ni para el terreno, anécdotas, simples comentarios. Pero bueno, el otro dice, llegará muy lejos si las circunstancias le son favorables. Bueno, ese estuvo más acertado. Las circunstancias le fueron favorables, vino la Revolución Francesa, y para alguien que era de una nobleza menor, de pronto la Revolución Francesa, al plantear la igualdad y al literalmente decapitar a todos los oficiales del ejército, porque eran todos nobles, ahí era un tema interesante. Antes de la Revolución Francesa, todos los ejércitos estaban comandados por nobles. Y el rango lo importante era ser noble, y el razón de la nobleza eran los cargos militares o políticos que obtenían en toda la realeza europea. Cuando viene la Revolución Francesa, primero cuando empiezan a combatir con las potencias extranjeras, los ejércitos franceses pierden, los ejércitos populares franceses pierden, porque no estaban sumamente desordenados y estaban mal comandados. Ahora, ¿cuál era la gran diferencia? Que los ejércitos franceses, a pesar de perder, a medida que había gente más destacada en el ejercicio de la conducción militar, empezaba a ascender rápidamente. Y había muchos ascensos en el propio campo de batalla. Entonces, ¿qué pasó? Se generó una meritocracia natural y espontánea. Los mejores ascendían. ¿Y cuáles eran los mejores? Los que en el mismo campo de batalla demostraban sus aptitudes para el arte de la conducción militar, sea para manejar la caballería, la infantería o la artillería, que eran las tres fuerzas existentes en la época. A pesar de que ya existían los globos de los hermanos Montgolfier, que se usaban algunas veces para tratar de avisorar y utilizar artillería, ese tipo de funciones, pero no más allá de eso. Entonces, Napoleón, que tenía instrucción militar, que era sumamente inteligente, que era de una aristocracia menor, que al principio no le iba a hacer correr riesgos de ser decapitado porque lo fueran a ver muy cercano a los reyes, al rey, Borbón, que primero, digamos, que lo bancan y tratan de hacer una suerte de monarquía constitucional, con mucho control del pueblo, control directo, literal, del rey, y finalmente lo terminan decapitando a él y unos meses después a María Antonieta, que era una princesa austríaca, y que no sé si vieron la película, está en el, ¿cómo se llama el pedacito que te pasan de propaganda? En el tráiler está María Antonieta toda, digamos, orgullosa y desafiante, y con sus cabellos largos. Bueno, ni fue orgullosa, ni fue desafiante, ni fue con cabellos largos porque se los habían cortado en la prisión, porque si no hubiese quizá impedido el impacto de la guillotina, etc. Y pobre María Antonieta, cuando llega, cuando la pasan a buscar por la Conciergerie, que era la cárcel donde estaba detenida, en vez de mandar un carruaje cerrado, como había sucedido con Luis XVI, con su marido, le mandan un carruaje abierto, una carreta abierta, con lo cual estaba expuesta a todas las maldades de la gente habidas y por haber. Pero bueno, un detalle interesante, el caballero es abogado y pero bueno, indudablemente. Y lo que voy a comentar ahora, seguro que lo sabes, María Antonieta, cuando va antes de subir al carruaje, le hace un obsequio a su abogado, le regala su abanico, que es lo último que le queda, es su último bien propio, porque ya había sido, todo su despojado de todo. Y el abogado que la había representado la acompaña en ese momento, que ya, entonces le agradece. Le agradece, digamos, porque además de haberla defendido, también se ha expuesto, porque defenderla era una situación grave. Y le regala el abanico. Y ese abanico se encuentra en París, en la corte, como símbolo de ese trabajo, sabiendo que no iba a cobrar, que no iba a tener ganancia efectiva, pero sí por el honor. Sí, no está nada sabía.
La complemento le pego este giro. Todos presumimos, ¿no? Normalmente, que los abanicos se crearon para mitigar el calor, pero la verdad, la realidad no es eso. Se inventaron porque la gente en esos tiempos no se bañaba y entonces los olores corporales se concentraban y el único modo de estar en sociedad, la gente alrededor, era abanicándose, y no era lo comía, que estábamos acá. Atrasé mi comentario, y había un lenguaje, el segundo no solo toma el abanico, era lo que se quería decir a los demás. Sí, efectivamente. Bueno, nunca estudié el lenguaje de los abanicos. Hay un libro que mi esposa lo tiene. Bueno, después un poco chusmear, por la duda. Nunca se sabe. Llega la Revolución Francesa, Napoleón ya está egresado, se especializa en el área de artillería, lo cual hace que también que pueda tener una vida larga dentro del ejército, porque si hubiese tocado ser de infantería, no hubiese durado más de 3 batallas. ¿Sí? O sea, a mayor cualificación profesional dentro del ejército, o de artillería o de caballería. Para ser de caballería había que tener un plus que era tener dinero, históricamente, porque había que mantener el caballo y además antes con tela y después en tiempos de Napoleón la caballería, que sigue manteniendo un tinte aristocrático aún en términos de la República, durante la República, antes de que él sea emperador, seguía teniendo ese garbo aristocrático o aristocratizante. Las monturas eran de tigres, de leopardos, de animales salvajes, los cascos tenían pelos de caballo, o sea, toda una ornamenta que era muy costosa y que se la financiaban los propios jinetes, de manera que bueno, entonces, llegado el momento de la Revolución Francesa, tiene el primer hecho bélico importante, que es el sitio de Tolón. En 1793 los ingleses toman la ciudad de Tolón, los habitantes de la ciudad eran más realistas que republicanos, de que estaban bastante contentos con la venida de los ingleses. La cuestión es que había un inútil al frente de los ejércitos revolucionarios franceses que no paraba de fracasar en los intentos de reconquistarla, hasta que Napoleón le dice que era muy amigo tanto de Maximiliano Robespierre como de su hermano Benjamín, que es lo que lo hace ascender y que en la película está totalmente tergiversado. Supongo que lo tergiversan para que no quede como que él estaba de un lado de un bando político y Josefina de otro, pero no importa, no cuestión la parte. La cuestión es que él dice, no, miren, lo que hay que hacer es, como esto es básicamente, más que una ciudad es un puerto, lo que hay que hacer es conquistar las dos colinas que tiene la ciudad en los extremos, poner cañones ahí y de ahí cañoneamos a los barcos ingleses, se van y los ciudadanos locales, por más realista que sea, se van a rendir porque no pueden contra todo lo que somos nosotros. Dicho y hecho, le hacen caso, va a pelear, le juegan un bayonetazo en una pierna, ya que tiene combate directo, porque a veces se dice que siempre estuvo atrás manejando los cañones y que nunca entró en combate, eso no es cierto. Tampoco es cierto que haya hecho cargas de caballería como se ve en la película. Además era muy mal jinete Napoleón y su profesor de la escuela militar decía que montaba con una bolsa de papas. Pero bueno, él estaba acostumbrado a los caballos de Córcega, que eran todos chiquititos, se manejaban fácil, de pronto le daban esas monturas de caballos alemanes enormes y probablemente no era lo suyo. Bueno, se destaca en esto, lo hace en general después de esta acción tan importante, y a los poquitos meses cae Maximiliano Robespierre y el régimen del terror, y primero hay un régimen del terror que decapita a todo el mundo, y después se potencia, y es el régimen del gran terror, donde ya era un sálvese quien pueda, pasaban por ahí cerca, por el barrio, y te agarraban y te pasaban por la guillotina, era tremendo. Porque los gobernantes franceses tenían mucho miedo, lo que se llama el llamado Comité de Salud Pública, tenían terror ellos mismos y por eso buscaban generar terror en la población para que nadie se les levante y no sufrir ellos una contrarrevolución.
y sobre todo porque los ejércitos estaban peleando siempre en la frontera, entonces París estaba habitada solamente por personas, hombres mayores, y después estos pocos que gobernaban y nadie más, y una pequeña policía, entonces realmente estaban temerosos de acciones de contrarrevolucionarios. No lo justifica, pero nos permite hacernos un cuadro de situación más realista. Entonces, bueno, cae, y Napoleón en la desgracia y cae preso, y le pasan 10 días preso, porque dicen, ¿qué onda este Bonaparte? ¿Dónde está? ¿De qué juega? Está bien, es un gran militar, lo reconocemos, las aptitudes que tiene, pero era un amigo de estos muchachos. Bueno, la cuestión es que había corsos que habían estado en el gobierno y hablan bien de él y lo hacen zafar. Y entonces se pone bajo el ala de Paul Barras, que era el nuevo mandamás de una nueva figura que gobernaba Francia, que era el directorio, que era un cuerpo colegiado de 5 personas, y se pone bajo el ala de este señor. Pero no tenía mando militar, estaba mal vestido, con su sombrero metido hasta las cejas, flaco, pálido, mal comido. Vivía en una pensión con uno de sus hermanos que lo había hecho entrar al ejército. Y bajo esas circunstancias la conoce a Josefina. Entonces, cuando Josefina lo ve por primera vez, no es que hicieron Capri, Alcoyana, y se enamoraron perdidamente. Josefina era viuda de un decapitado. Exactamente. Un noble, eso es lo más interesante. Era un noble de alta alcurnia que había tomado el partido de la Revolución y que después por fracasar en la batalla de Maguncia lo ven como sospechoso de traición y lo pasan por la guillotina. Y Josefina estaba presa. Cuando cae Maximiliano Robespierre, la libera. Cuando la libera, estaba una señora llamada Madame Cabarrus, también conocida como Madame Termidor, o la señora de Tallien, que era un gobernante francés muy importante, que era, según decían, era capaz de ir hasta las puertas del infierno a rescatar a la gente y a pedir para que no la guillotinaran. Y por eso era muy querida a nivel popular y era muy amiga de Josefina. Cuestión que Napoleón estaba sin mando militar, sin un peso, y tenía un solo uniforme y no tenía más ropa que su uniforme. Entonces le pide a esta señora si no le consigue unas piezas para hacerse un uniforme. Entonces pasa por la casa y una de las tesis que se dice es que se vieron por primera vez con Josefina en esta casa de la señora de Tallien. También las malas lenguas dicen que Barras se la dio para sacársela del medio. Yo comparto esa mirada totalmente. Sí. En teoría él, había sido amante de ella, sí, pero quería, tuvo otra tendencia en ese momento. Ese es un dato muy finito, se ve que ha leído mucho, porque los autores no que lo esconden, pero sí, Josefina era el amante de él, como si hoy fuera el presidente, ¿no? Y ya no le agradaba tanto a Barras y encuentra la excusa perfecta para sacársela de encima y una suerte de toso, queda horrible, pero fue un poco así, y se la pasa a Napoleón. Y Napoleón la venía cortejando, pero en un momento, cuando se entera de que era el amante de Barras, levanta el caballo, diríamos popularmente, y dice, no me voy a meter con la mujer de número 1 cuando estoy haciendo todo lo posible para que me den un mando militar y a ver cómo asciende, qué sé yo, y no me voy a meter ahí. Bueno, entonces ella le escribe y le dice, ¿qué le pasa? Que ya no visita más a su amiga, lo espero vengan a almorzar a mi casa, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ahí reinicia el vínculo. Que también está otra historieta, el elemento de esto que no es tan importante en términos históricos, pero por ahí más o menos para charlarlo en un tipo de reunión más hogareña como esta. El hijo de Josefina
le va a pedir a Napoleón, que estaba a cargo de los archivos de armas, digamos, del estoqueo de las armas de París, que le den la espada de su padre. Y entonces Napoleón le dice, no, es un arma, no la puedo dar, está prohibido, le da para todos. Finalmente se la da, uno dice que se la da y que el chico queda muy emocionado y que ella lo llama, que es el verdadero primer encuentro entre ellos, para agradecerle por el gesto de haberle dado la espada de su marido decapitado. Bueno, te dicen que después la relación con los hijos de Josefina fue muy buena. Sí, es decir, que la hija fue un momento a pedirle piedad por su madre y él la recibió y logró que tuvieran una relación un poco más digna. Sí, fue una relación muy explosiva. ¿Falta el aire allá? No, con él. No, perdón. La cámara da acá. Pero los abanicos dan estilo. Sí. Pero me bañé. Mucha onda. Está bien. No, por ahí. Bueno, esto que decíamos, tenía una relación muy conflictiva, muy explosiva. Ella tenía otros amantes. Pensemos que ni bien se casan, a resultas del casamiento entre Napoleón y Josefina, Barras estaba muy agradecido con Napoleón, primero por haberle frenado una sonada, una revolución que había habido, una contrarrevolución que había habido en París, que 25.000 ciudadanos partidarios de la vuelta de los reyes monárquicos habían querido derrocar al gobierno y el único militar capacitado que tenía a mano Barras era Napoleón, que no tenía mando, ni cargo, ni nada, y entonces lo mandan a llamar. Y también por sugerencia de Cerón, que era el amante de la hermana Paulina, que era la más bonita de todas, y de hecho existe la escultura de la Venus, esa Venus adorable de Cánova, que es una belleza que se llama la Venus Victrix. Búsquenla, después es una belleza. Y era el amante de uno de los revolucionarios que había sido un asesino tremendo. Y también dice, sí, pónganlo a Bonaparte, porque todavía no la había seducido y quería quedar bien con el hermano para ponerse de novio con Paulina. Bueno, que Paulina es la inventora de la ducha moderna. Después, cuando llega Noble, pega un salto enorme, una nota de color. Cuando está en uno de sus castillos, se casa con un borghese, con los que son los dueños de Italia, para decirlo de resumidas cuentas. Y en uno de sus palacios, en el piso de arriba del baño, lo hace agujerear y se hacía arrojar baldes de agua caliente desde arriba. Técnicamente casi la inventora de la ducha. La idea es de ella, el concepto es de ella. Bueno, entonces vuelvo con Napoleón. Vienen estos 25.000 a voltear el gobierno del directorio. Napoleón, con apenas muy pocos hombres, 4.000 hombres aproximadamente, y como 40 cañones. Es la primera vez que hay una gran masacre en París, y que hay cañonazos en París, dentro de la ciudad, y encima contra civiles y franceses. Bueno, con lo cual no tenía frenos, no tenía límite, no le temblaba el pulso en lo más mínimo para hacer nada que se interpusiera en su camino a lo que interpretaba que era su idea de la gloria. Entonces, bueno, se casa, le hace este gran favor Napoleón a Barras, dice gracias, todos contentos. Está 2 días de luna de miel y se va con el nuevo cargo que acababa de obtener de general en jefe del ejército de Italia. Es decir, el ejército francés preparado para defender la frontera con Italia y, llegado el caso, para avanzar sobre Italia. Pero la idea era más de defensa. Y después tenían otros 2 frentes que estaban generales más de renombre y con todo el aparato del Estado sosteniéndolos contra Austria y contra Prusia más arriba.
Y este era como el tercer ejército de última. Y esas tropas estaban en un estado tremendo, no tenían alimentos, hacía meses que no cobraban, estaban descalzos, se habían comido los caballos, o sea, prácticamente no tenían caballería. Entonces, bueno, lo primero que hace cuando llegas, además de pergeniar una suerte de plan de campaña con apenas 26 años, dice, bueno, llega con paga, llega con caballos, llega con víveres y con una serie de cosas para levantarle la moral a ese ejército y a la vez para que lo obedecieran. Y tenía, bueno, no importa, 3, 4 generales muy buenos que después van a terminar siendo mariscales de Francia, o sea, el cargo militar más alto que hay. Y el núcleo duro de los generales con los que se va a manejar y de personal con el que se va a manejar lo encuentra en la campaña esta de Italia y la joya, la corona, en términos militares, que era Berthier, que era un genio en la planificación y en la logística. Y no así en la construcción militar. Y además era el único que realmente interpretaba la cabeza de la cosa. Era muy compleja y que daba órdenes no siempre tan claras, pero que las clarificaba para el resto de los mortales era Berthier. Y contamos mientras entonces que Josefina se queda en París y Josefina tiene su vida en París en paralelo, hasta que consigue acercarse a Napoleón nuevamente porque las cosas se ella, mal. Mientras tanto, él le escribe unas cartas súper 2 cartas por día. 2 cartas por día. Una locura. Él, convengamos que descubre el sexo realmente con Josefina, que se ve que entendía Berthier, y entonces queda perdidamente enamorado porque es la primera vez que está plenamente con una mujer en todos los sentidos. Por lo cual está perdidamente enamorada, y para Josefina era un buen negocio, digamos. Era, bueno, está bien, voy cumpliendo años, ya no soy tan... ¿Qué decía que Josefina había hecho negocios con el ejército? Ah, sí. Dice que Josefina le vendía al ejército cosas y no eran de muy buena calidad. Sí, dicen que así ganó mucho. Sí, era proveedora del Estado, diríamos hoy. En aquella época venía con ya tenía sus cosas. Algo que indignaba mucho a Napoleón, porque era muy respetuoso del ejército y de las provisiones, digamos, que el ejército necesitaba, con lo cual él iba a pelear, con lo cual no estaba por así terminar. Los soldados no se les puede romper la boca, digamos. Tienen que tener cosas de buena calidad, y entonces la indignación venía más por ese lado que por el lado que se quedara a lo mejor con algún vuelto o que no entregara todas las mercancías que decía. Todas estas cosas que conocemos en Argentina, no vamos a hablar en esta parte. Entonces es así realmente. Bueno, entonces Josefina tenía sus amantes, tenía un amante oficial que se llamaba Hippolyte Charles. Algunos dicen que era un húsar. O sea, no recuerdo a qué fuerza del ejército pertenecía, pero que era un hombre muy pintón. Algunos lo describen como de botas rojas, como haya una pista que presumiblemente fueron húsar, que son esos que tienen esas camisas bordadas, preciosas, que se saben dónde venden, yo compro, me dicen, muy trabajadas, con botones y cruzas, y búlgaros, bueno. Y los húsares eran la caballería liviana, y los principales, había distintos cuerpos, cazadores, no entrarnos en eso. Pero era la elite, digamos, de la caballería liviana, y dentro de la caballería pesada, usaban caballos más grandes, jinetes más grandes, y peleaban con estilos diferentes. Estaban los coraceros y los dragones, que tenían unos cascos muy ornamentados y que servían también al momento de entrar en combate, porque bajaban la cabeza y tenían la cabeza cubierta con esos cascos y unas espadas, no sables, sino espadas, es decir, 1 metro de acero entre 1 metro y 1,10 m, que golpeaban y peleaban al choque, ¿sí? Rompiendo huesos con el impacto, y la idea era esa. Y por el contrario, la caballería liviana peleaba de corte, y no estamos hablando del piso.
entraban con sables que eran mucho más cortos y se peleaban de una manera totalmente diferente. De este tipo de combates, hay casos de oficiales, etcétera, que han llegado a tener coleccionado a lo largo de las distintas campañas cerca de 60 heridas sobrevividas. Este Junot, les comenté al principio, le habían rebanado literalmente la tapa de los sesos, también en un combate cuchillo, de zárpalos. Y entonces, claro, el sistema nervioso central de esa señora estaba muy afectado, cualquier cosa lo irritaba porque tenía el cerebro a flor de piel. Y bueno, un detalle, no te color, pero es un general muy importante que no llega a ser mariscal porque tiene este problema y está casi loco. Pero era un ferviente, un excelente soldado y además muy amigo de Napoleón, uno de los pocos realmente amigos, él y Lam, no recaría que hubiese otro más, y quizá Murat en algún momento, pero bueno, y cuando van a pelear, ya en 1805, pegó un saltito, ¿no? Desde 1797, que estábamos con la campaña de Italia y las infidelidades de Josefina, les pega un saltito a 1805 que pelean los franceses contra Austria, que es la batalla más importante que gana Napoleón y una batalla que se estudia en todas las academias militares de todo el mundo, incluso hoy día. Este es uno que estaba en París, le pide por favor a Napoleón que no lo deje sin combatir, que él quiere ir a pelear sí o sí, por eso lo tengo a cuenta y nada. Después, si quieren, damos detalles de esta batalla. Y entonces le avisan que están por entrar en combate, mandan un mensajero especial desde estar a 80 kilómetros de Viena hasta París para que avisarle a Junot que van a entrar en combate. Y este loco de la guerra literal, va a matacaballos hasta que llega a juntarse con el ejército, así que me encanta por ahí la personal, me parece fabuloso. Para pelear con su amigo, ¿verdad? Y entra en combate y bueno, tienen la victoria más importante. Luego, seguimos con la campaña de Italia. Napoleón enamoradísimo, perdido, 2 cartas por día. Josefina no le contesta, escribe mal, poco y mal, y fría. Entonces dice, ¿qué te pasa? Soy tu marido, y él está mi dolce amore, te voy a llenar de besos en todas partes. Son buenísimas las cartas, no se las pierdan. Mírenlas, están en Google. Fabulosas, son las más lindas. Después Josefina más tiempo aprende a escribir y usa todos los giros y todas las cosas que a partir de las cartas le pesca la onda y dice, ya sé cómo contestarte las cartas. Y empieza, pero eso vamos. Entonces, en ese mismo momento conquista todo, porque cambia absolutamente las reglas de combate que existían hasta ese momento. Desde la Edad Media, la Iglesia Católica, una de las grandes virtudes que tuvo, fue la de establecer los combates racionales y con la menor cantidad de muertos posibles y con la mayor cantidad de atención humanitaria y médica posible sobre los combatientes. Y por lo tanto los ejércitos se enfrentaban en la Edad Media y hasta la época misma de Napoleón Bonaparte, hasta que llega él, se enfrentaban en un campo de batalla y se ponían de acuerdo, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar, y se ponían frente a frente y decían, bueno, pues viste, el refería, silbaba el silbato y empezaban. Y este no, este los ataca de mañana, de tarde, de noche, los vuelve locos, gana las batallas caminando, los hace caminar a su ejército 40 kilómetros cuando los italianos del norte, junto con los austríacos, que era lo que tenía que enfrentar, no eran capaces de hacer una marcha de 8 kilómetros en un día. Entonces, claro, se les multiplicaba la fuerza porque les aparecían por todos lados. Y de esa manera, como un resumen muy drástico, se hace con todo el norte de Italia, casi hasta las mismas puertas de Roma, y llega hasta
en esa avanzada hasta las puertas de Viena. Entonces, Francisco I, rey del Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía Austria, todos los principados alemanes, los Países Bajos, etc. Parte del sur de Italia, que habían tenido también partes de España en otro momento, anteriormente. Bueno, no vamos a dar tanta vuelta. Dice, bueno, hasta acá, y hacen la paz. Entonces firman la paz. Y cuando están las tratativas de los tratados de paz, Josefina, por orden del directorio francés, porque Napoleón estaba hecho un loco que caminaba por las paredes y tenían miedo que el tipo se les volviera para verla a su mujer y dejara de comandar el ejército, ante ese peligro, como una razón de Estado, la meten en un carruaje y la mandan a Milán y a Venecia, y qué sé yo. Y entonces él está como loco que va a pelear, pega unos tiros, vuelve, le da 3 besos, vuelve a combatir. Y está en esa, y en un momento, bueno, llegan, vencen definitivamente y empiezan las negociaciones de paz. Napoleón tenía la sutileza de un elefante en una cristalería a la hora de negociar y de manejarse en términos diplomáticos, y les aplica pura prepotencia. Con lo cual, los diplomáticos de carrera, etcétera, nosotros sí no vamos a. No congeniaban, no había modo de llegar a un acuerdo. Josefina estaba harta de estar ahí, y que unos días antes, pasando por Venecia, les había prometido Josefina, a título personal, que ella iba a defender con su vida la libertad de Venecia, la independencia de Venecia. Llegan las negociaciones y se mete ella a negociar. Literal, que tenía una gran capacidad y que había aprendido mucho de ser una chiquita criada en la Martinica con un padre que es dueño de una colonia de esclavos que explotaban la caña de azúcar y qué sé yo, con lo cual después eso va a hacer que tenga muy buena dentadura Josefina, que después en su vida de palacio como emperatriz siempre estuviera y no pudiera sonreír a causa de haber comido tanta caña de azúcar de niña. La cuestión es que pasa de ser esa isleña, se casa con este Beauharnais, noble francés, y el noble la destrataba muchísimo por su cultura. Entonces dice, bueno, voy a dejar de ser una isleña rústica, y empieza a profundizar en conocimientos, hasta que tiene un savoir-faire, digamos, importante. Y ese savoir-faire lo aplica en las negociaciones con los diplomáticos austríacos, italianos. No tiene ningún problema en devolverle Venecia a los austríacos con tal de volverse a París lo antes que pueda, y la paz prácticamente la hace ella, la negocia ella, a punto tal que el emperador de Austria le regala 2 magníficos caballos después ya estando en París, por haber logrado decir tan buena cosa. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Luis. Podemos avanzar un poco. Sí, vamos a ponerle ritmo. Después de esto, Napoleón dice, bueno, nuestro gran enemigo es Inglaterra. En la medida en que no acabemos con Inglaterra, nosotros no estamos a salvo, la revolución no está a salvo y Francia no está a salvo. Entonces dice, en vez de atacarlos directamente, como se había pensado en un momento, ataquémosle en lugares donde sea más difícil llegar, controlar, etc. Y ahí toman la decisión de atacar Egipto y frenarles, digamos, tomarles el canal de Suez y que arruinarles todo el tránsito marítimo, que eran los dueños del mar, de los mares, los ingleses, y que no pudieran llegar hasta la India. Entonces, de esa manera, con el tiempo, podría llegar a ser un dominio francés. Con esa idea en mente, van a Egipto, toman Egipto, lo conquistan, se quedan. Hay un montón de descubrimientos arqueológicos. Ya estaba en Francia durante la Revolución toda la moda de que todos los griegos y todos los romanos era re fashion, estaba súper de moda, y por eso encima estaba el libro de Rousseau, que hablaba del buen salvaje, del contrato social, y que Córcega era una isla genial. Y entonces él, que era corso,
dice, y que era Napoleón y Bonaparte, que había pensado en afrancesarse el nombre, y dice, no, y ahora tiene la redonda, soy Isidoro Cañones con este nombre en este momento, y se vende como el tipo que viene del corso francés y qué sé yo. Entonces pasa el tiempo, después sí se afrancesa el nombre, etc. Entonces, va a Egipto, les va bien, empieza bien la campaña, todo lo que es por tierra va maravilloso, vienen los ingleses y en la bahía de Abukir, en Egipto, le destruyen toda la flota francesa, con lo cual a partir de ahí quedan aislados del continente, de la Francia continental. Y la campaña se ve totalmente perjudicada, entra en un punto muerto. Napoleón tiene ribetes de emperador oriental, mata esclavos, con una serie de atrocidades, con muchas reminiscencias a Ricardo Corazón de León en las cruzadas. Obviamente era un lector de las cruzadas, sabía de que estaba viendo y repite a propósito cosas que había hecho Ricardo Corazón de León. Pero bueno, la cuestión es que en un momento, esto es buenísimo, le llegan noticias de Francia de que su mujer estaba otra vez con este muchacho, con amantes y fiestas y qué sé yo, mientras él estaba combatiendo. Entonces él se busca un amante, que le decían la Cleopatra de Bonaparte, y le escribe a su hermano una carta diciendo que estaba destrozado por las noticias que recibía, por culpa de Josefina y qué sé yo. Cuestión es que manda la carta y el barco que iba a Francia es interceptado por los ingleses, y en la primera plana de todos los periódicos de Londres publican la carta de Napoleón cornudo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y después de eso, decide volver a Egipto, volver de Egipto a Francia, porque ya está en un punto muerto. Al segundo hermano le deja una cartita, una telita, como si fuese hoy, mamá salía a hacer las compras, vuelvo a media hora, más o menos así, y le dice, estimado Clever, le dejo acá al ejército, les deseo mucha suerte, ustedes pueden, vamos muchachos, y se sube con su plana mayor en un barquito y se van a Francia. Napoleón, que había sido un gran estudioso de Julio César, es un gran propagandista. Entonces siempre se había encargado de difundir todos sus triunfos. Y aun cuando perdía, volvía en una buenísima, pierden en Jaffa, una batalla tremenda. Y cuando vuelven al Cairo, vuelven desfilando como si hubiesen ganado. También había que mantener la farsa, porque si no todos los dominados se les iban a venir al cuello. Pero bueno, la cuestión es que esto lo hace en Francia, una propaganda espectacular, y cuando llega, el directorio está de capa caída, la economía es un desastre, están por irse a la hiperinflación, y llega Napoleón y dicen, bueno, llegó nuestro gran salvador. Y entonces ahí es donde planean el famoso 18 Brumario, que es ni más ni menos que un golpe de Estado, con los amigos, con políticos que dicen, bueno, el directorio no va más, los del directorio algunos estaban trazando para que volvieran los reyes, toda una rosca política impresionante que amerita ser leída y desmenuzada, no es el espacio, no es el tiempo. Y entonces dice, bueno, hagamos un golpe de Estado con 3 figuras, 2 abogados, uno de ellos Sillén, que era muy importante porque era justo el tercer Estado, y Napoleón Bonaparte, que era la pata militar que tenía que estar ahí. Hacen el golpe de Estado y casi lo matan los legisladores que tenían que aprobar todas estas reformas. Pero bueno, finalmente entra con los caballos y con los soldados y todo, donde estaban reunidos los asambleístas, y los convence por las buenas, con ninguna presión, salvo los fusiles, las bayonetas y los revólveres de los soldados que estaban con él encañonándolos, los convencen de que acepten la nueva forma de gobierno. Y así llega a ser el primer cónsul. Francia era un desastre, la organización económica estaba terrible, el precio del pan estaba por las nubes, la gente estaba descontenta, pero hay una nueva constitución, un nuevo gobierno, y empieza a tener una gestión pública maravillosa, pero absolutamente maravillosa. Y un tema para mí fundamental
es que lo mismo que él había observado que había sucedido con los ejércitos revolucionarios al combatir contra los ejércitos de las potencias enemigas, que estaban todos comandados por nobles, y se generó esa meritocracia de la que hablábamos, que los mejores ascendían, toma esa idea y la traslada a la administración del Estado. Y crea la famosa burocracia que después Weber le pondrá el nombre, Max Weber, 2 siglos, no sé, para fines del 1800, principios de 1900, Max Weber categoriza la burocracia, que establece reglas, etc. Pero el grueso ya lo había hecho Napoleón. O sea, que se anticipó en por lo menos 100 años a la idea de la administración racional. Bueno, y necesita acomodar la economía sí o sí. Y en 1802 llegan a la paz con Inglaterra. Entonces también eso le da un gran respiro porque ya no tiene frentes abiertos. Entonces aprovechan los tiempos de paz para justamente levantar el país y volver a tener un país normal. Y lo que propone es volver a la normalidad. Entonces, toda la faz antirreligiosa que había tenido la revolución, él no solo la mitiga, sino que fomenta la vuelta de la fe católica, da la libertad de cultos, se lleva bien con los judíos, toma crédito de los judíos, que no tenían en ese momento quienes funcionaran como prestamistas, y los judíos al darle estabilidad y al dar libertad de cultos le prestan un apoyo muy importante. Le manda a decir al Papa: tengo 35 millones de franceses esperando que usted vuelva. Maravilloso. Venían de la Revolución Francesa y viene un tipo que le dice a la iglesia: hola, queremos ser católicos de vuelta. Bueno, entonces empiezan toda una serie de acciones para estabilizar la sociedad y al gobierno. Y económicamente tiene una muy buena gestión, y además vende la Louisiana, que era francesa, se la vende a los estadounidenses. Los estadounidenses no tenían un mango partido al medio, pero le piden dinero a los ingleses. Y los ingleses, a ver, le vamos a dar plata a los yanquis que se quedaron con las que eran nuestras colonias para que ellos se la den a los franceses. Y deciden igualmente hacerlo. Y así Napoleón se hace de 15 millones de libras inglesas. Y con ese dinero, digamos, plan platita, oxigena la economía, reparte, hace mucha obra pública y levanta la economía francesa. Lo cual también, obviamente, le permite mejorar todos los aspectos bélicos que tanto le importaban, el desarrollo de nuevos armamentos. Bueno, después de esto, siendo cónsul, recupera todo el norte de Italia que se había perdido cuando él había estado en Egipto, y ya dicen: este tipo nos está ganando en todos lados, hay que frenarlo a como sea. Entonces se vuelven a potenciar las coaliciones de aliados contra Francia, pero más que contra Francia, contra Napoleón, porque realmente lo temen. Ya no es tanto el miedo de la expansión de las ideas de la revolución, que es cierto que dice que cada revolucionario, cada soldado marchaba con él, con las ideas de la revolución, y las exportaba a los países vecinos, pero el temor es a ser dominado realmente militarmente por Napoleón. El miedo mayor es ese. Bueno, entonces empiezan las distintas coaliciones, se potencian y empiezan a atacar de todos lados al mismo tiempo. Como no había WhatsApp, las comunicaciones no eran tan buenas, ni satélites, las comunicaciones entre los aliados no eran tan buenas, entonces no podían programar bien las fichas para llegar a los mismos lugares a los mismos tiempos. Y hay una cosa aleatoria, ¿sí?, total, que sucede previo a la batalla de Austerlitz en 1805, donde Napoleón se va a enfrentar contra los austríacos y los rusos, aliados con Inglaterra, que no ponía hombres, pero que sí financiaba todos los levantamientos de todos los estados vecinos. Y en un momento, para la batalla sí, llegan juntos,
pero digamos que él les va ganando y los va agarrando por separado. Entonces una de las estratégicas básicas de él era ir agarrando a los distintos ejércitos por separado y llegar con más donde había menos. Entonces permanentemente los dividía y hasta que los atacaba divididos, ¿sí? Y bueno, hay toda una estructuración militar pensada, que son los corps d'État, para funcionar de esa manera, que es una estrategia para que después haya una táctica que funcione adecuadamente en el campo de batalla. Muy técnico, pero en resumidas cuentas, crea, en vez de tener toda la caballería junta, toda la infantería junta y toda la artillería junta, crea lo que llaman los corps d'État, los cuerpos de Estado. Entonces hace como pequeños ejércitos con las tres fuerzas. Y después todos marchan con un rumbo ya más o menos en común, no viven de lo que llevan en la mochila, viven de los campos por donde van pasando, es decir, que van arrasando, lo cual las sociedades por donde van pasando los odian profundamente, le matan los animales, le comen las vacas, le roban los cereales, etc., por el aprovisionamiento, y a medida que van avanzando, donde cada cuerpo está con relación uno a otro, no tiene más de una jornada de marcha. Es decir, no hay más de 24 horas, como mucho 48 horas entre el desplazamiento de uno y otro. Entonces, ¿dónde se plantean las batallas? Donde se encuentran con el enemigo. Y podía resistir, cada cuerpo está por sí mismo, podía resistir tranquilamente, aún que va a ser una relación de 3-1, podía sostener un día de combate, quizá 2, sin mayores inconvenientes, hasta que iba llegando todo el resto de los distintos refuerzos. Dicho esto, cuando estamos ya en la batalla de Austerlitz de 1805, les cuento esto porque la batalla es fundamental, es la más importante. Siempre en la guerra tener las alturas es mucho más importante que estar en falla, sobre todo en esos tiempos. Entonces, tiene todo el ejército, lo que era la colina de Pratzen, que recuerdo estaba a unos 80 kilómetros de Viena, un poco más, y teniendo la posición dominante, geográfica dominante, simula una retirada. Entonces se baja de esa lomada y se pone y acampa debajo de esa loma, gracias, esa loma, y hacen un campamento, y justo el día donde celebraban el primer aniversario de que él ya era emperador, que se hace emperador en 1804. Justo un año después, 2 de diciembre de 1805, en la víspera, todos los bivats, el campamento de los soldados con antorchas, los aliados dicen, se están yendo, están en plena retirada, están huyendo. Y estaban en ese momento celebrando el aniversario del emperador, por eso prenden todas las antorchas, por eso hay movimiento, se van. Dejaron la posición dominante sobre la lomada, se van, no tienen miedo, saben que nos juntamos los rusos y los austríacos, están huyendo. Y Napoleón los espera con una estrategia donde tiene una ala derecha, que sería esta, a la izquierda y el centro. Entonces hace toda una línea y los espera ahí. Y arriba, sobre la lomada, están los aliados. Y el zar dice, bueno, ataquémoslo. Era la primera vez que estaba en combate, el zar veía un combate real. Y dice, ataquémoslo por el flanco derecho francés. Y le entramos por atrás. Hacemos hay dos maneras de pelear, aún en la actualidad. Una es rompiendo el frente, la otra es bordeando a los ejércitos. Por eso genera un efecto psicológico de debilidad, de miedo, de pánico, y se genera la huida, y donde hay huida, después pasaba la caballería y sableaba a todos los que estaban en la realidad. Entonces, dice, bueno, lo rompemos por el lado derecho y entramos y nos metemos por detrás, digamos, de todo el grueso del ejército. Entonces Napoleón fortifica su ala derecha, los espera, ya sabe que está muy tentador, es como un llamador que tenían ahí en el ala derecha para que los atacaran ahí, muerden el anzuelo, bajan, los atacan,
y se empiezan a desplegar incluso sobre un lago congelado que estaba sobre ese lado en el descenso de la lomada. Y entonces los están atacando ahí, ponen refuerzos en ese lugar para que no rompan ese frente. Y cuando está totalmente comprometido el ejército, está casi dividido los que están bajando, la mitad del ejército está peleando acá y la otra está sobre la lomada, hace lo que se conoce como el yunque y el martillo. Entonces, si toda la defensa francesa están viniendo así, hace un movimiento de tropas de izquierda a derecha y sube y hace y los tira encima sobre un lago congelado que después lo empiezan a cañonear y se van ahogando. El mito dice que son miles, no es cierto, ¿no? Fueron cientos, pero igual, y es brillante. Y para los que les guste ir por ahí más a fondo, lo pueden comparar con una batalla de Alejandro Magno que se llama Caugamela, que hace un movimiento parecido, pero Alejandro los tira para el costado y después hace esto. Pero la combinación, a mi modo de ver, es muy simple. Pero bueno, dicho esto, que no veo que se copie nadie con esta parte de mi comentario, no pasa nada, nos pasa la que nos gusta los marcianitos y nos gustan estos temas. Después de esto, viene de a golpe, bueno, no puede tener hijos, digamos, en 1808 Napoleón había hecho un bloqueo comercial a los ingleses y dice, no los puedo vencer, los voy a vencer económicamente, entonces no le vamos a comprar nada. Ni yo, ni Francia, ni ninguno de los aliados, ninguno de los que dominamos. Y entonces las economías de los otros países se empiezan a resentir, porque muchos vivían del comercio con los ingleses, sobre todo los rusos. Primero se resisten, Napoleón en 1807 los vence, se ponen de acuerdo, dice, bueno, sí, ok, estamos de acuerdo con el bloqueo continental de los ingleses, no le compramos nada, y después mentira, le empiezan a comprar y eso desemboca en la batalla de 1812. Mientras tanto, en 1808, como estaba aburrido, no sabía qué hacer y estaba todo mayormente bien, se decide por querer conquistar España. Tenía que cruzar España, que era su aliado, para pelear contra los portugueses que atentaban contra el bloqueo comercial porque eran aliados de los ingleses. Y en esa dicen, y ya que estamos, ¿por qué no nos comemos España? Y dale, gordo, total, está fácil. Ubicar a mi hermano. Claro, dice, no, ¿qué hago con mi hermano? Le tengo que dar un reino. Y entonces conquistan España, conquistan muy entre comillas, y lo ponen al inútil de Luis Bonaparte, que era un intelectual brillante, pero que no tenía aptitudes de mando para nada. Bueno, la cuestión es que les va demasiado mal en España, y España es probablemente un error peor que el de Rusia, porque primero ataca a un aliado y le demuestra a cualquier otro aliado de ese momento o potencial que su palabra no vale absolutamente nada, que no es confiable, cuando todo lo que había hecho en sus acciones de gobierno era para construir credibilidad y para que los reinos vecinos no lo ataquen más. Porque dicen, y él en esos momentos se quejaba de que donde pierdo una batalla pierdo todo mi imperio, porque soy un advenedizo, porque soy de la nobleza menor y tenía compleja de inferioridad. Pero también había algo de cierto, que si hubiese sido un noble de familia establecida como los Habsburgo, como los Borbones, hubiese perdido algún territorio y punto, pero no hubiese perdido el reino. En cambio con él, cada vez que entraba en guerra, en combate, se jugaba su reino. Voy a terminar. Saltamos de España, le va mal, y siempre España le termina comiendo una enorme cantidad de recursos, de hombres. El pueblo realmente es una guerra de independencia, como la celebran los españoles, aún al día de la fecha, que la cuentan como su verdadera guerra de independencia, la guerra del francés, y se pelean contra todo el pueblo, y no se puede, digamos, el control ideológico no funciona nunca, cosa que sí funcionaba en otros países, llegaban, dejaban algunos destacamentos y después arreglaban con algún gobernante
cómo iba a ser la distribución de impuestos, de riquezas, etc. Y los dejaban gobernando, pero la gente no se rebelaba. En cambio, España fue una revolución permanente, una guerra civil permanente, ¿verdad? Contra los franceses y contra unos pocos españoles que se llamaban los afrancesados, que realmente apoyaban las ideas de la Ilustración. Bueno, entonces, la economía se resiente en la mayor parte del imperio francés. Los rusos dicen, che, no damos más, no aguantamos más. Y la iglesia ortodoxa decía que Napoleón era el anticristo. Entonces el zar tenía que ir contra eso. En la Rusia zarista la iglesia pesaba mucho. Y encima todos los sectores comerciales que vivían de exportarle, sobre todo madera, a los ingleses, estaban mal. Entonces el círculo rojo, digamos, crujía y le pedía que rompiera la alianza con Napoleón. Rompe la alianza, va Napoleón, llega, conquista Moscú. Los rusos queman Moscú, se retiran, no le dan pelea. Y finalmente se queda mucho más tiempo que debió quedarse. Si bien es cierto que hubo un invierno que se anticipó y que jugaron otros factores climáticos que eran impensables en ese momento, lo cierto es que, primero de entrada, cuando hace ya la campaña, el verano mata a muchísimos soldados. Parece loco, pero el verano ya, en 1807, mata a muchos soldados. Y va con una cantidad de soldados propios, franceses, italianos, austríacos, prusianos, polacos, todo lo que había juntado, todo lo que había dominado, lo lleva para terminar con los rusos. Bueno, gana las batallas contra los rusos, pero pierde la batalla territorial y es inmensa. Hay razones militares que no vienen al caso, no se puede hablar, no terminamos más. Que tiene que ver con la relación de cantidad de fuerzas con relación a la geografía, que la geografía rusa es imposible, necesitas tener no sé cuántos millones de soldados para que realmente una invasión de esa naturaleza pueda funcionar. Pero fue como unos 600.000, otro dice que 400.000, está en esos los números. La cuestión es que pierde el 90% de su ejército, lo pierde en la retirada de Rusia. Cuando vuelve está totalmente debilitado y entonces dice, bueno, listo, se terminó Napoleón, basta de franceses, Europa vuelve a ser para los europeos y probablemente Francia vuelva a ser monárquica y borbónica. Entonces le declaran la guerra a Napoleón, no a Francia, con mucha inteligencia, otra vez insisten en esa idea. Y para 1813 hay grandes batallas en el centro de Europa, una que se conoce como la Leipzig, o la batalla de las naciones. Los franceses pierden, no escandalosamente, pero pierden, ya está claro que no pueden aguantar el avance aliado, y finalmente termina peleando en Francia, tratando de sacar a los aliados de la propia invasión de Francia. El que se queda al mando de París es su hermano Luis de París. Él está peleando a muchos kilómetros más lejos de París, Napoleón, y este le rinde la plaza, con lo cual dice, bueno, listo, está, me entregaron. Bueno, en cuestión viene el primer exilio, lo mandan a la isla de Elba. En la isla de Elba, una isla chiquitita entre Italia y Córcega, donde él se paraba en la cima y dice, qué pequeño es mi reino. Como una ironía inglesa lo nombran emperador de la isla de Elba, que más o menos es como que para nosotros ser emperador de la isla Maciel, para darnos una idea. Si bien acá la isla Maciel no tiene Mediterráneo al lado, ¿no? Pero, yo también, amigo, gracias. Yo igual. Y bueno, está un tiempo, está unos meses, con la invasión de los aliados en París. El zar Alejandro no tiene mejor idea que al estar en París, en vez de buscarse un hotelito o un palacio, dice, ya que estamos, ¿por qué no me voy a vivir a la casa de Josefina? Y se va a vivir a la casa de Josefina, lo hospeda. Y poco tiempo después le agarra una gripe fulminante, como frío,
las causas de que toma frío. Pero la cuestión es que al poco tiempo se muere estando Napoleón en Elba y se entera. No se entera de que había estado el zar Alejandro, pero sí que se entera por un periódico de que había fallecido Josefina. Ya se había separado de Josefina. Sí, se había separado, de se había casado con María Luisa, la archiduquesa de Austria, la hija de Francisco I. Tuvieron un hijo legítimo, lo cual le dio mucha paz, mucha tranquilidad, porque tenía un heredero en quien reposar el reino. Y la cuestión es que. Después fue rey de Roma. Exactamente. El famoso rey de Roma, después de adulto conocido como Frederick. Y ese chico después va a ser amante de la princesa Sisi de Austria. Está en la película de Sisi, con algunos la habrán visto. Los que tienen más de 30 la han visto seguramente. Bueno, entonces está en Elba y le llega la noticia de que lo van a exiliar a otro lugar, a algún lugar perdido del mundo. Entonces dice, bueno, perdido por perdido, me levanto de nuevo y con apenas 1000 hombres, una noche estrellada, les hace creer a todos los espías enemigos durante ese año que estaba tranquilo, que no quería nada, se dedicaba a las plantas, a jugar al ajedrez, y mientras tanto va pergeñando la vuelta a Francia. Llega a Francia con 1000 soldados, nada más. Bajan al Golfo de San Juan y la gente que estaba padeciendo el gobierno de Luis XVIII, que había puesto los Borbones y había vuelto a tener una monarquía absolutista, había barrido con todos los derechos que se habían conquistado durante la Revolución, la economía era un desastre, había vuelto tierras que se habían privatizado, digamos, parcelizado y dado a la gente, volvieron a ser los fondos de los señores feudales, los nobles, todo fue para atrás, el pueblo estaba indignado, llega Napoleón y vuelve a ser el gran salvador, por lo menos para la gente del pueblo. El Monitor, el diario principal de París de la época, y bien pone un pie en Francia, dice: el tirano ha tocado el suelo francés. Avanza un poco Napoleón dentro del territorio y dice: el monstruo de Bonaparte avanza hacia el centro de Francia. Al día siguiente o a los pocos días, el Monitor titula: Bonaparte y su numerosa comitiva suman voluntades a lo largo de Francia. Y finalmente, el último día antes de entrar en París, dice: nuestro querido emperador está a las puertas de París. Acá en el libro está puntualmente detallado día por día las frases del Monitor de cómo fue titulando. No tiene desperdicio. Bueno, llega, lo llevan en volantas, porque son los españoles, lo pasean por París. Hay una parte para mí sumamente emotiva, que es cuando se encuentran con el grueso del ejército que le habían mandado los realistas para acabar con él. Le dice a sus pocos soldados que no disparen, que no hagan nada, que bajen las armas, y camina en la escena siempre memorable en todas las películas de Napoleón. Y siempre le emociona esta parte. Gracias. Se abre de brazos así y le dice: me reconocen, soy su emperador, si quieren matarme estoy acá. Y lo abraza. Llora. Más que yo. Bueno, se la juega la vuelta de la historia y vuelve. Se vuelve a jugar. Berthier, que era su mano derecha en la planificación de todo, lo suicidan en Alemania. Estaba mirando en Alemania y lo suicidan, lo tiran de una ventana. Muchos de los que habían estado con él se marchan al exilio porque no quieren ser parte de algo que saben que no puede durar. No puede durar. Es una picotada destinada al fracaso. Pero bueno, arman un ejército de unos
Waterloo, un Napoleón ya viejo, ganan primero un par de combates menores, están los ingleses, que en realidad yo no soy pro-británico, discúlpenme si te decís, eran apenas un tercio del ejército, el resto eran la mayoría de belgas. ¿Tenemos una joven historiadora o algo así? Alguien que sabe mucho de historia y una cierta, con datos finitos, estoy impresionado. Era mayoría de belgas y de holandeses, y una minoría de soldados británicos, y el otro ejército que estaba también para combatir a Napoleón eran los prusianos de Bruja, que Napoleón los había logrado separar, que era siempre su táctica, tratar de dividirlos y atacarlos por separado. Entonces, cuando los va a atacar por separado, tanto los ingleses como los prusianos, en realidad se mueven, en términos estratégicos se mueven mal, porque huye cada uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Militarmente lo que tendrían que haber hecho, si estaban cerca y los dividen, era retirarse a un punto en común en la retaguardia, es decir, esto. Y entonces se juntaban atrás, pero no, hacen esto. Entonces Napoleón dice, voy por los ingleses, ok. Y a un papanatas, que era Grouchy, pero era lo que tenía disponible, digamos, ¿no? Todos los mejores oficiales habían muerto, se habían ido, estaban viejos, era el que tenía. Este jefe de caballería, a Grouchy los manda a perseguir a los prusianos. Y no los eran 40.000 tipos, no los encuentra 40.000 tipos. Bueno, se le escaparon 40.000 soldados, no los encontró. Y este Grouchy capitaneaba unos 30.000 franceses. Entonces está combatiendo contra los ingleses, un combate muy duro. Napoleón prácticamente no lo dirigió el combate. La estrategia era, si yo soy Napoleón y los ingleses están de frente, tenían dos grandes fortificaciones, digamos, a cada lado, y una especie de herradura. Pero bueno, la idea era atacar a los costados para que desde el centro mande refuerzos a los costados. De esa manera debilitaba el centro y después romper el centro. Esa era la estrategia. Va el hermano Jerónimo, el hermano más chico de Napoleón, pelea con él, está al frente del ataque del ala derecha. Bueno, tiene en realidad una función destacada, dice Napoleón, cuando en realidad el hermano lo único que hacía era matarlo. Pero tipo, vayan y sean valientes. Vamos todos, vayan ustedes y sean valientes, ¿no? Y nomás y hace una carnicería de soldados franceses impresionante, pero Napoleón estaba emocionado que su hermanito menor tenía capacidad de mando y no le temblaba el pulso para mandar a morir gente, y estaba muy emocionado con eso. Pero él no la capitanea, no estaba en el campo, realmente estaba mal de salud, y detalles que venía de cabalgar por una jornada seguida, etc. No importa. La cuestión es que no logra romper la resistencia británica. Ya los ingleses no aguantaban más, si hubiesen seguido, si no llegaban los prusianos seguramente hubiese ganado. Pero no pone ni quita nada. La cuestión es que al caer la tarde entra por el ala derecha, por el lado derecho vienen los 40.000 prusianos que Grouchy no encontró, y van por sobre el costado francés y se acabó el imperio francés. Chimpú terminó, la Guardia Imperial, que era la élite absoluta del ejército francés, se queda aguantando la posición, arman dos cuadros y se terminó. Y eso es, Chimpún terminó, le dicen, pues si no se hacen a dormir todos acá, no van a querer comer los sanguchitos. Bueno, entonces después de esto, vuelve a Francia, tiene unos delirios muy particulares durante unos días antes de que lo terminen de apresar, no sabe qué hacer, piensa en escaparse en un buque pesquero adentro de un tonel de pescado y irse a las Américas, piensa en venir a Sudamérica y ser libertador sudamericano, distintas sandeces propias de un momento de tensión.
para unos días en la Malmaison, en la casa que había comprado con Josefina, y ahí donde, como ya estoy diciendo hoy, habla con Hortense, la hija de Josefina, y se queda unos días ahí mientras espera. Finalmente, esto es lo que relata el propio Bonaparte, de unas palomas que vuelan hacia el Reino Unido. Y lo toma como un presagio y interpreta que tiene que rendirse ante quienes fueron sus peores enemigos. Y le erró feo al muchacho, tendría que haber procurado rendirse ante, no sé, aguantar, esperar, que lo agarren los rusos, hubiese tenido un final mucho más feliz. Los ingleses le hacen pagar todas las que sufrieron ellos. Primero lo mandan a un peñasco en el medio del Atlántico Sur, entre África y Sudamérica, que es la isla de Santa Elena, y ahí vive 6 años. Los primeros 3 años sigue vestido como emperador, sigue con su corte, que también se había ido al exilio, con los pocos que lo acompañan, sigue usando uniformes militares, escribe memorias, dicta memorias, y está muy preocupado, yo digo que es el guerrero de la pluma, ¿no? en ese periodo, y donde hace todas unas argumentaciones realmente muy buenas para la posteridad y para el juicio de la posteridad, y cómo se planta ante la historia, y cómo también él, durante esos primeros 3 años todavía alberga la posibilidad de que haya un cambio de gobierno en el Reino Unido, que salgan los Tories y entren los Whigs, o sea, los más progres, digamos, los liberales, y no los conservadores. Eso no sucede, no se da. Y los otros 3 años ya vive como si, al decir de su madre, de Madame Mer, de Leticia Ramolino, la madre de Napoleón, como si hubiese sido siempre un próspero comerciante corso. Entonces es una vida sedentaria, de civil, resignada, y lo empiezan a envenenar. Vos que sos pintor, hay distintos, yo creo firmemente la tesis de que fue envenenado. Bueno, hace poco en el Dorso que hicieron encontraron que los cabellos de Berserk. Bueno, hay muchas pruebas de la ropa y de los cabellos de distintas partidas, de los cabellos incluso en distintos momentos. Porque no le daba bulos, mandaba a regalar. Y muere a los 51. Así que ahí tenía 48, 49, 50. Y los ingleses, digamos, era muy molesto, no sabían qué hacer. De hecho, hubo planes de Cochrane para liberarlo, que era el que le prestó la flota a San Martín para ir a Perú, Chile. Y está inspirado en él la película Capitán de Mar y de Guerra. Bouchard también tuvo intenciones de liberarlo, y estos son los dos que conocemos, que son de acá. Debe haber seguramente otros planes que uno desconoce, y le resultaba sumamente molesto, ingobernable, aún estando quieto y como león herbívoro también. Por lo tanto, aparentemente, o a través del vino, es una de las tesis, que lo envenenaba, y la otra con la pintura de su habitación con el famoso verde de Schiller, que era una pintura que Schiller era un químico famoso de la época, lo había inventado y sabía que era potencialmente venenosa, y la comercializaron igual, y la usaban en su habitación, este verde, y generaba hongos que eran alucinógenos. ¿Y qué hay de cierto que él siempre aparecía con la mano debajo de la chaqueta? Hay distintas tesis, sí. Una, lo más general es que, abrimos preguntas, ya largamos, o nos largamos. Lo más general es decir que en la época
se estilaba pintar a los hombres con la mano cubierta, metida entre medio de la chaqueta. Vos como pintor seguramente me lo corroborarás, es muy difícil pintar manos, ¿verdad? Igual que los labios. Entonces era una buena manera para los pintores de zafar de tener que pintar una mano. Entonces inventaron la pose esta de la mano adentro. Después, segunda hipótesis, está lleno de masones que salen con la mano pintada y cubierta. Por lo cual, si eso no es simbología masónica, lo desconozco absolutamente. Lo que sí puedo dar fe es que Luis Bonaparte y Luciano Bonaparte eran masones reconocidos. Razones por las cuales Napoleón también podría haberlo sido. O también de otro lugar vamos a decir, bueno, ¿para qué cerdos están mis dos hermanos? No lo sé, yo creo que sí. Son dos mangos más. Y la tercera, que realmente tenía un problema digestivo. De hecho, el diagnóstico oficial de la muerte es un cáncer de hígado, de páncreas. De la misma muerte, la causa de muerte que su padre. Y él dona su páncreas, lo que sea, para que la medicina lo estudie y no sea cosa que su hijo termine muriendo de lo mismo. La cuestión es que en un momento, está estudiado, se sabe, hace muy poco tiempo, pocos años, tuvo esta enfermedad respiratoria tan grave que se muere todo el mundo. Bueno, tuberculosis. Tuvo una tuberculosis, se salvó y se curó. Y su hijo muere de tuberculosis. Su hijo legítimo, tuvo unos cuantos. De hecho, uno de los hijos, el que estuvo con la polaca María Walewska, vino después en el Segundo Imperio con Napoleón III, vino como ministro plenipotenciario, como canciller, digamos, ministro de Relaciones Exteriores, y firma el Tratado de Paz con Rosas. Y viene con su familia y una de sus hijas fallece acá y fue enterrada en la Recoleta. O estuvo al menos hasta hace unos cuantos años. Yo la traté de identificar, la tumba y todo, pero no. Se sabe la zona donde estaba, pero no exactamente. Bueno, esto es más o menos un pantallazo. No se podía spoilear el final, ya lo sabían todos. Así que les agradezco muchísimo la presencia, muy amables. Compartimos algo fresco y seguimos charlando informalmente. Dale, genial. Gracias. Tengo souvenirs. No se haga.